Un gusto saludarle de nueva cuenta en su programa Los Demonios Sueltos. Hoy con el gusto muy en especial, usted ya lo vio en la cámara, para quienes nos escuchan a través de la radio, estaremos platicando con el presidente del Consejo Nacional del INE, el Instituto Nacional del INE. Gracias por aceptarnos la invitación, consejero presidente. Estar con ustedes, de veras un placer, gracias. Nos acompaña, como es costumbre, Samuel Ponce Morales de Acueducto Online. Samuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, presidente, gracias por la entrevista. Al contrario, un gusto. Y bueno, hoy en representación también de Cuadratín, que es parte de Los Demonios Sueltos, Luis Felipe Rosiles. Luis Felipe, gracias, Carlos, presidente, buenos días. Encantado, Luis Felipe, gracias. Hoy indudablemente, presidente, si me permiten comenzar, me parece que la noticia es contundente, lo que hoy estamos pues trabajando en los medios, esta decisión de permitirle la propaganda pues al presidente y a todo mundo en el tema estricto de la revocación de mandato. Me parece que en este momento es el tema. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se interpreta desde el INE? ¿Y qué va a hacer el INE ante esta situación? Bueno, llama mucho la atención porque es la primera vez en la historia democrática del país que hay un intento por cambiar las reglas del juego una vez que el juego ha iniciado. Una de las garantías de todo proceso democrático es que si bien las reglas se pueden discutir y se pueden modificar, es normal que esto ocurra, también es cierto que hay tiempos previstos, pactados pues y autorizados para que esos cambios ocurran. La Constitución es muy clara, por ejemplo, para definir que en su artículo 105 constitucional, que no puede haber modificaciones a las reglas electorales sino hasta 90 días antes de que arranque el proceso electoral en que se van a aplicar. Y si bien es cierto que este no es un proceso electoral en plena forma, también es cierto que la propia Constitución y la ley de la materia, la ley de revocación de mandato, establecen que se aplica supletoriamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque es como si fuera un proceso electoral. Y una de las condiciones básicas de la democracia es la certeza de la que depende la confianza y la credibilidad de los resultados electorales. Si las reglas del juego se cambian a medio camino, pues evidentemente se vulnera ese que es uno de los principios rectores de la función electoral, que es el principio de certeza. Llama mucho la atención que sean las y los legisladores los que tienen que emitir una interpretación de cómo debe leerse desde su punto de vista las reglas que ellos mismos pusieron. Y quiero ser muy claro, México es un país atípico respecto de los que reconocen la figura de la revocación de mandato, porque es el único país en donde, existiendo esta figura, se prohíbe a los partidos intervenir en el debate público, por ejemplo, a los partidos de oposición impulsar públicamente la revocación, y al sujeto de la revocación, en este caso al presidente de la República, se le prohíbe también intervenir. Pero esas fueron las reglas que los propios legisladores que hoy se quejan de ellas llevaron a la Constitución. En 2019 se estableció en la Constitución la figura de la revocación de mandato en el artículo 35. Y lo que eran las reglas que desde hace 15 años han venido regulando el proceso electoral, es decir, la prohibición de la propaganda gubernamental y la obligación de neutralidad de los servidores públicos, es decir, no poder intervenir en los procesos electorales, fue llevada al artículo 35 constitucional por los propios legisladores que hoy se quejan de que el INE aplique estas reglas. Más aún, la actual legislatura, en septiembre pasado, expidió con 454 días de retraso la ley de revocación federal de revocación de mandato. Y en la ley federal de revocación de mandato, en el artículo 33, se volvió a incluir esta prohibición. Es decir, hoy los legisladores están en un juego, pues por decirlo menos difícil de entender, diciendo cómo se tienen que interpretar las leyes que ellos mismos aprobaron, y en esa interpretación se dicen que no se deben aplicar como siempre se han aplicado. Incluso si fuera solo una interpretación, es tardía, presidente. Pues claro, bueno, para empezar es tardía la revocación de mandato y consecuentemente la prohibición de propaganda gubernamental, que en el sistema electoral mexicano, entre otras cosas, implica la promoción de los logros de gobierno. Se expidió la convocatoria se expidió el 4 de febrero. Y ya lo dice la Constitución, que ellos hicieron.
Desde el 4 de febrero, desde que expide la convocatoria, hasta el día de la jornada de revocación de mandato, que será el próximo 10 de abril, no puede existir propaganda gubernamental. Ahora, qué bueno que ellos hayan expedido esta reglamentación, pero el órgano encargado de aplicar la ley es el INE. Y en todo caso, la interpretación que ellos hicieron es, y no puede ir más allá, respecto de la propia ley. Pero hay un pequeño problema del que a lo mejor no se dieron cuenta. La prohibición no solo está en la ley, está en la Constitución. Y por lo tanto, en los próximos días, visto que siguen llegando quejas y más quejas, en virtud de una actitud poco leal con las reglas del juego democrático, y que pues, me ha llevado a considerar que estos son tiempos de tramposos, porque estamos frente a una operación ya sistemática de violar las reglas que por parte de quienes fueron los que las establecieron. Pues me parece que el INE tendrá que definir, seguramente el INE, a través de su comisión de quejas, tomará en cuenta que se expidió esta interpretación, pero esa es la interpretación de la Cámara. El órgano que tiene que interpretar las reglas y aplicarlas por mandato constitucional es el INE, y ya veremos si la comisión de quejas pues valora que es aplicable o no, entre otras cosas porque hay una cuestión de retroactividad, y hay quejas que ya se presentaron en contra de funcionarios públicos que incluso en el supuesto de que se aceptara como válida esta interpretación, cosa que no está escrita, incluso en ese supuesto, ya hay funcionarios públicos que han recibido denuncias por violar flagrantemente la legislación y respecto de los cuales han emitido medidas cautelares. Y si bien es cierto que la ley tiene que aplicarse en favor de las personas, en este caso no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas que actúan como funcionarios públicos y que tienen restricciones adicionales a la de cualquier ciudadano. Entonces, el asunto no está escrito. Yo tendría mucho cuidado, si fuera servidor público, en vulnerar lo que dice la Constitución, porque esa interpretación... Aún con el aval de los legisladores. Pero es que si es una interpretación, no es un aval. Okay. Es que eso es importante. Para que fuera aval, deberían haber cambiado la Constitución y deberían haber cambiado la ley. Eso no ocurrió. La ley es clara y la Constitución más. Y lo que hay hoy es una interpretación que sin lugar a dudas será valorada por el INE. Pero mañana podríamos tener tapizados las ciudades y los medios de comunicación de esa propaganda, ¿o está descartado desde su lógica, presidente? Cuidado. Lo que aún con esta curiosa interpretación hecha a medio camino, este intento, creo que es eso, no se puede llamar de otra manera, de cambiar las reglas a la mitad del partido, la Constitución sigue estando, y ni siquiera ha habido un pronunciamiento respecto de este punto en esta sedicente interpretación. La Constitución sigue siendo clara y la ley de la materia en el sentido de que no se pueden utilizar recursos públicos para promover la participación ciudadana en la revocación de mandato, y luego de la definición que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de meses, tampoco los partidos políticos pueden promover y tampoco, y eso está en la ley, pueden utilizarse recursos partidistas para promover. Entonces, si un ciudadano, motu propio, contrata un espectacular y lo hace con sus propios recursos, pues eso sería lícito, como lo es hoy. Pero si se utilizan recursos públicos o recursos de algún partido político, estamos ante una violación flagrante de la ley. Y eso sigue vigente. ¿Se hace desde la mañanera, presidente? Pues la mañanera está sujeta a una serie de restricciones desde hace 3 años. Y son restricciones que ha fijado el Tribunal Electoral. Cuando en la mañanera puede generar, y sin duda genera, información. Y eso se vale, que los funcionarios públicos informen. Pero también es de explorado derecho, como decimos los abogados, y ha sido objeto de muchas sentencias del Tribunal Electoral, que en la mañanera también se hace propaganda gubernamental cuando se exaltan los logros de gobierno. Y eso está prohibido. Insisto, los legisladores podrán interpretar la ley como ellos quieran, pero quien aplica la ley es el INE en esta materia. Y eso quiere decir que las prohibiciones están ahí. Y la mañanera, ¿por qué ha sido prohibida durante las campañas electorales en términos de todo lo que tiene que ver con promoción de logros de gobierno? Pues porque la mañanera también es el uso de recursos, implica el uso de recursos públicos. Hay toda una infraestructura para procesarla que supone recursos públicos. Se difunde a través de, entiendo, CEPROPIE, que es una institución pública cuya difusión implica recursos públicos, y eso está prohibido.
Por cierto, llama mucho la atención que quienes hoy se quejan de estas restricciones no solamente son los autores de esas restricciones en la ley y en la Constitución, como decía, sino también son los que en los últimos 15 años han demandado esto para garantizar condiciones de equidad en los procesos electorales. Y, vuelvo a insistir, son los que pusieron esas condiciones para la revocación de mandato. Entonces, ojalá bueno, haya una conducta pegada a derecho, porque mi temor es que las trampas, que son en muchos casos, digamos, evidentes y sistemáticas, pueden provocar que la gente no vaya a votar. Es decir, que ahuyente a la gente de las urnas. Porque la gente, hay que decirlo con toda franqueza, está cansada de los tramposos y de las trampas. El presidente de la República decía en Querétaro el 5 de febrero pasado que había iniciado una reforma electoral para que ya no hubiera fraudes electorales y para que los muertos ya no votaran. Y creo que es muy pertinente recordar que en México ya no hay fraudes electorales, gracias al sistema electoral que tenemos. Los muertos ya no votan, pero lamentablemente en México sí hay conductas fraudulentas de parte de algunos actores políticos, porque como lo demostró el INE, hay quien hace que los muertos firmen procesos de participación ciudadana. Presidente, desde el INE, ¿qué recursos van a interponer ustedes? ¿Qué es lo que le queda al INE para hacer frente o contrarrestar ese efecto? Bueno, nosotros podríamos interponer una controversia constitucional, pero creemos que no es necesario. Simple y sencillamente porque esto es una interpretación que sugiere la Cámara de Diputados y el Senado. Es como desde su punto de vista se tiene que interpretar, pero el responsable de interpretar la ley para al momento de aplicarla es el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral está, eso sí, vinculado por una serie de sentencias y de tesis de jurisprudencia que han venido a considerar que la difusión de los logros de gobierno es propaganda gubernamental, y eso es como ha venido operando el sistema electoral en los últimos 12 años, 13 años ya, desde 2009. Así que nosotros aplicaremos la ley y la Constitución como lo establece la ley y la Constitución, y se agradece que haya, digámoslo así, sugerencias de interpretación, pero quien va a interpretar la ley y la Constitución, porque es su responsabilidad constitucional, es el INE. Y en todo caso, quien nos tendrá que decir si interpretamos bien o mal es el Tribunal Electoral, no la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso de la Unión, no tiene competencia para decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Tiene competencia para emitir leyes y eventualmente para modificar la Constitución, pero eso ya lo hicieron. Y nosotros estamos aplicando lo que ellos pusieron en la ley y en la Constitución. Por lo demás, a menos que hubiera una reforma legal, no pueden obligarnos a interpretar la ley de alguna manera, porque esa es una facultad del INE. Entonces el INE está claro, está firme, tiene completamente claro el camino, no hay ninguna interpretación, es decir, quien haga caso, quien haga propaganda, estará incurriendo en un delito electoral, posible delito electoral. A ver, la Constitución es clara, y la ley también, y el INE la ha aplicado consistentemente. Por cierto, en este proceso electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido 16 medidas cautelares, y todas, sin excepción, han sido confirmadas por el Tribunal Electoral. Creo que la ruta sobre la cual el INE tiene que seguir trabajando en adelante y procesando las quejas que se presenten en esta materia es firme y está claramente definida. Lo demás, insisto, es una sugerencia que nos hace la Cámara de las y los Diputados y el Senado de la República, que ponderaremos o ponderará la Comisión de Quejas y Denuncias, y es a ella la que le toca interpretar para aplicar la legislación vigente. Sin duda ponderará y reflexionará sobre esta decisión que ha tomado el Congreso de la Unión, pero que vuelvo a insistir, es la expresión de cómo ellos interpretan la ley. No es un cambio a la ley, no es una reforma legal, porque si hubiera sido una reforma legal hubieran tenido que procesarla, y evidentemente, creo que eso sí lo saben, no pueden cambiar la ley una vez que la revocación de mandato. Ahí reside la trampa de la que hablas. Pues no, las trampas tienen que ver en la violación. A lo que me refiero con trampas es, todos los actores políticos conocen el sistema electoral y las prohibiciones. Tan las conocen que han estado vigentes en los últimos 13 años. Tan las conocen que ellos mismos las establecieron en la ley y en la Constitución, como insisto y una y otra vez. La trampa está en poner en la ley una cosa y en actuar de otra manera, contrario a la ley. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de tiempos de tramposos, ¿no? Todo lo que nos dijiste hace un momento es de punto de vista legal. Políticamente, ¿cómo pega el asunto? Es decir, para muchos estás contra la pared, estás en el paredón,
a punto de que te fusilen, y la revocación del mandato puede ser el gran pretexto. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista político, todo lo que ya está pasando? Bueno, espero que lo del paredón sea una metáfora, porque si no estaríamos ante la violación flagrante del Estado de Derecho. Y no sé si haya quien me quisiera colocar en el paredón. Yo deseo que no. Yo siempre creo que en la política todo demócrata pues rechaza la violencia, tanto la violencia física como la violencia verbal, aunque a veces hay algunos a los que se le olvida que ser demócrata implica no ejercer violencia, y por lo tanto se les olvida también lo que significa ser demócrata. Pero miren, el Instituto Nacional Electoral no se debe a los partidos y no se debe a ningún gobierno. No es un asunto de hoy, es un asunto también del pasado. El INE ha ejercido su autonomía y su independencia frente a los partidos que antes gobernaban y a los gobiernos que antes nos dirigían, también hoy, y va a ocurrir mañana. Es decir, esa es parte de la esencia del Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy en día el Instituto Nacional Electoral es por mucho la institución civil del Estado mexicano que mayor grado de confianza y de credibilidad tiene entre las y los ciudadanos. Los estudios de opinión hablan de entre un 65 y un 73% de credibilidad ciudadana en el trabajo del INE. Y eso no es algo que haya caído del cielo, no es algo espontáneo. Eso es algo que responde a un trabajo de granjearse y construir esa confianza. Y eso ha ocurrido gracias al trabajo imparcial del Instituto Nacional Electoral, que ha permitido que en los últimos 8 años hayamos vivido el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia. El índice de alternancia en las elecciones que van desde 2015 hasta 2021, hasta ahora, alcanza el 68%. Esto quiere decir que la probabilidad de que un partido que gana una elección vuelva a ganar la elección que sigue es de apenas 1 de cada 3 posibilidades. Y eso es la mejor prueba de que en México existen condiciones democráticas para la recreación del poder público. Esa yo creo que es la base, el sustento de esa confianza que, repito, coloca al INE como la institución civil del Estado mexicano con mayor credibilidad. Así que esa es nuestra fortaleza. Ahora estamos justo en un proceso de revocación de mandato que, a pesar de todas las mentiras que se vienen construyendo desde circuitos cercanos al poder, en el sentido de que el INE no quiere la revocación de mandato, en el sentido de que el INE no puso las casillas que tenía que poner, lo cual, por cierto, no es culpa del INE, sino culpa de la Cámara de Diputados y del gobierno federal, que no le proveyeron al INE los recursos necesarios para poder cumplir con lo que dice la ley. Eso incluso lo ha reconocido hasta la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral. Se dice que el INE está escondiendo las casillas cuando todo el mundo sabe que ya, si hoy van a una oficina del INE, ahí está el listado de las casillas, y a partir del día 28 de este mes se difundirá en medios impresos, medios electrónicos, en el portal de internet, como pasa siempre en una elección, la ubicación definitiva de las casillas. Todavía la gente del INE está recorriendo el país para encontrar los mejores espacios para ubicar las casillas. Y cuando digo mejores espacios, me refiero a la accesibilidad de dichos lugares, a la ventilación, porque seguimos en pandemia y hay que tener medidas sanitarias, así como a la, digámoslo así, a la ubicación que permita no solo su identificación, la ubicación por parte de los ciudadanos, sino también el desempeño de los trabajos en términos de seguridad y demás. Y sin embargo, insisto, a pesar de todo eso, la revocación de mandato va y va muy bien. Déjame poner este ejemplo. Si la revocación de mandato, si el INE no estuviera haciendo lo que tiene que hacer, como dicen quienes mienten flagrantemente, esos tramposos a los que hago referencia, explíquenme entonces cómo es que la ciudadanía está respondiendo al llamado del INE para integrar las mesas de casilla. Para instalar las 57.513 casillas que vamos a instalar el 10 de abril, necesitamos a casi 280,000 ciudadanas y ciudadanos capacitados y aptos y dispuestos a recibir y contar el voto de sus vecinos. ¿Saben cuántos ciudadanos han decidido jalar con su INE? Casi 700,000. Es decir, el 230% de los ciudadanos que necesitamos. Y luego dicen que el INE no quiere la elección, que no quiere este ejercicio. Hombre, la ciudadanía está jalando, déjenme utilizar esta expresión coloquial, con su INE. Y eso demuestra que en realidad todos los que descalifican el trabajo del INE en realidad
están utilizando la revocación de mandato para tratar de restarle credibilidad a una institución que es de todas y todos los mexicanos. Así que, para que haya un paredón, pues lo que se necesitaría sería que la gente dejara de confiar en el INE. Y la gente confía en el INE. Si hay algún actor político que no confía en el INE porque el INE no se ha sometido a sus designios, pues ese es un problema de esos malos jugadores de la democracia. Consejero presidente, ahora que referías todo esto de la instalación de las casillas, la participación ciudadana, al final del día hay una realidad. Son muy pocas casillas contra las 160,000 promedio que se instalaron, digamos, en la elección presidencial. La lógica indica, obliga a concluir que no va a ser vinculante el resultado. Será muy difícil alcanzar un 40% de la votación de todos los que estamos en el padrón electoral. En este momento, ¿es realmente posible que sea vinculante el resultado? Y dos, de una vez te preguntaría, para cederle el micrófono a los compañeros, dos, en este debate que hay en torno también a toda esta propaganda pro López Obrador en todas las ciudades del país, en todos estos espectaculares, ¿hay manera de que los ciudadanos sepan ya o en algún momento quién patrocinó, quién pagó todo ese dineral que está hoy regado por todas las ciudades del país? Mira, respecto a lo primero, claro que existe la posibilidad. A diferencia de lo que los mentirosos sostienen, por ejemplo, diciendo que en las casillas el INE solamente va a dotarlas con el 10% de las boletas necesarias, que es una mentira flagrante. O sea, el INE ya mandó a imprimir más de 94 millones de boletas para que todos los ciudadanos que quieran votar puedan hacerlo. El INE está listo para recibir el voto de más de 92 o de alrededor de 92 millones de personas. Los 2 millones de boletas sobrantes son para las casillas especiales, en donde podrán votar los electores en tránsito, y para poder reponer si por alguna circunstancia se dañaran o se perdieran esas boletas antes de la elección. Eso siempre ocurre. Pero si los 92 millones de mexicanas y mexicanos decidimos participar el 10 de abril, todos vamos a poder hacerlo. Ningún ciudadano se va a quedar sin la posibilidad de poder votar. Eso hay que dejarlo claro. Implicará un esfuerzo adicional, porque las casillas lamentablemente no estarán tan cerca como ocurre en una elección federal del domicilio de los propios ciudadanos y ciudadanos, pues sí. Pero eso es culpa del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y del gobierno federal, que no generaron los recursos para poder cumplir con lo que dice la ley. Vuelvo a insistir, aunque le duela a algunos, porque hay a quienes les encanta utilizar las denuncias penales para intentar chantajear o amedrentar a la autoridad electoral, aunque les duela a algunos, el hecho de que no podamos poner las 161,000 casillas, que habría sido lo deseable y que el INE quiso poner, hicimos todo lo que pudimos, fuimos a la Corte, presentamos solicitudes a la Secretaría de Hacienda, hicimos una solicitud pública, un llamado público a que se nos generaran los recursos y no se nos dieron. Hoy queda claro, la ciudadanía sabe que si no se ponen las casillas no es por culpa del INE, el INE sí quiso poner todas las casillas, sino por culpa del gobierno federal y de la Cámara de Diputados. Ellos son los responsables y ojalá con humildad y con compromiso democrático no vuelvan a generar esta situación de riesgo de cara a las elecciones de 2024. Cuidado con eso, porque entonces sí la democracia se puede ver comprometida por la acción desleal con la democracia de las mayorías parlamentarias, de las mayorías políticas. Dicho eso, va a haber una boleta esperando en cada una de las 57,000 casillas al ciudadano que quiera votar. Quien no vote es porque no quiso votar, que también es un derecho, hay que decirlo. Si alguien no quiere que haya o el que se reúne el quórum necesario para que sea vinculante, pues la manera de hacerlo es no yendo a votar. Claro que nosotros invitamos a que todos participen porque las condiciones para poder votar están. Quien quiera votar va a poder hacerlo. A lo mejor con un esfuerzo adicional de lo que ocurre en las elecciones federales, pero eso no es culpa del INE. Lamentablemente esa es una responsabilidad de la Cámara de Diputados y de la Cámara y del Congreso y del gobierno federal que no generaron los recursos, vuelvo a insistir. Así que se prevé una baja participación. Yo esperaría que votaran los 92 millones de ciudadanas y ciudadanos que tenemos derecho a hacerlo. Posibilidades hay. Quien no quiera ir, pues es una decisión individual eventualmente hacerlo. Y por lo que hace a los dineros, pues el INE ha recibido varias quejas y estamos indagando.
Estamos recibiendo respuesta de los dueños de los espectaculares, de las compañías que administran los espectaculares. Estamos recibiendo respuestas de los sujetos a los que les hemos hecho cuestionamiento. Y estamos indagando, porque vuelvo a insistir, esa campaña no es que sea ilegal per se, siempre y cuando la hayan hecho ciudadanos en lo individual o de manera organizada y la hayan patrocinado con recursos privados, es decir, con recursos ciudadanos. Ahora podría ser ciudadano. Estamos averiguando. Llama mucho la atención que estemos en un despliegue que asemeja a una campaña presidencial, y las campañas presidenciales sabemos que cuestan mucho dinero. Ojalá y no descubramos que hay tramposos que están financiando estos recursos, a lo mejor a través de triangulaciones, con dinero partidista, porque eso está prohibido. Ojalá y no descubramos que hay tramposos que están utilizando recursos públicos para financiar esta publicidad, porque eso está prohibido. Pero estamos investigando el punto. Y aprovechando la pregunta, ahora he estado saliendo a varias entidades, incluso estuve en Morelia hace un par de semanas para un evento con notarios, y me ha llamado mucho la atención. Son giras que estamos haciendo precisamente para darle seguimiento a las elecciones en los 6 estados que irán a las urnas el 5 de junio próximo para renovar sus gubernaturas. Y a mí me llama mucho la atención, espero que sea una mera casualidad, que en los estados en donde va a haber elecciones hay una cantidad de espectaculares promoviendo la revocación de mandato mucho mayor que en los estados en donde no la hay. Cuando fui a Morelia vi espectaculares. Es una casualidad, presidente. Pues es una curiosa casualidad que habría que investigar. Pero si ustedes van a Hidalgo y luego van a Morelia, verán que en el estado de Hidalgo, donde se va a renovar la gubernatura, hay muchísimos más espectaculares de esta naturaleza. Espero que eso sea solo una casualidad y no sea una vez más los tramposos en acción, porque eso sería muy grave. Porque entonces sí se puede descarrilar la democracia. Para que la democracia funcione no bastan reglas, no bastan árbitros que vigilen y apliquen esas reglas. Se necesita también el compromiso de todas y todos los actores políticos de jugar conforme a las reglas que ellos pactaron y que ellos llevaron a la ley y a la Constitución. Para que la democracia funcione se necesita un compromiso democrático. Y mucho me temo que hoy estamos viendo que hay actores que les gusta jugar la democracia, pero solo para sacar provecho personal. Y eso es muy grave. Oiga, consejero, yo diría que los ataques van más dirigidos de manera personal hacia usted y a otro consejero, a Ciro. Sí. Y en ese sentido han sido más bombardeo que el propio o la propia Ucrania. Pues no sé, no me gustan las metáforas que usa el señor Samuel, el paredón, la guerra en Ucrania. Pero usted tiene su renuncia preparada por cualquier coyuntura, circunstancia. No, de ninguna manera. Yo tengo un mandato y ese mandato se acaba el 3 de abril de 2023. Le guste o le pese a quien le pese. Eso es un mandato constitucional y a la Constitución hay que respetarla. Para mí sería muy cómodo dejar el barco, bajarme de este barco e irme a donde pertenezco, a la universidad, en donde yo tengo mi plaza, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que me ha prestado para esta función pública. Pero una vez que yo asumí esta función pública, yo tengo una responsabilidad con la sociedad mexicana, que es cumplir con mi mandato hasta el último día. Le pese a quien le pese. Y respecto a lo de la personalización, la verdad es, diría, y lo digo con mucha franqueza, hasta patético, los intentos por debilitar una institución personalizando los ataques. Te contesto, Samuel, como se lo dijo a un ex representante de un partido político que, por cierto, hoy es el presidente de la Cámara de las y los Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Ese señor una vez acusó, como decías, me acusó a mí y a otro colega de militar en contra de un partido y en contra de un gobierno. Y una compañera consejera, le dijo: oiga, respete al Consejo General del INE y respétenos a todos, porque las decisiones que tome el INE, todas las decisiones son decisiones colegiadas. Y aquí las decisiones las tomamos 11, no solamente 2 compañeros. No nos invisibilice, le dijo. Obviamente el otro señor, supongo que avergonzado, ya no dijo nada. El mismo señor, por cierto, que nos presentó denuncias penales y que rompió algo que cruzó una frontera que era infranqueable.
y que formaba parte del arreglo fundacional de nuestra democratización. No se va a utilizar el brazo penal del Estado, el brazo punitivo del Estado, para tratar de amedrentar a otros funcionarios del Estado mismo. Es la primera persona, tiene el triste privilegio de ser la primera persona, el primer funcionario que en 32 años rompió ese arreglo. Y miren que el IFE y el INE ha tomado decisiones polémicas y controvertidas, pero todas esas decisiones siempre había habido una lealtad democrática para procesarlas e impugnarlas a través de los cauces institucionales, que son las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, ante la Suprema Corte de Justicia. Este personaje tiene el vergonzoso papel de ser la primera persona en México que traspasó esa frontera. Bueno, hasta el presidente le cayó a palos o lo descalificó, por no hablar de la sociedad. Pero bueno, esos son los intentos, Samuel, de esos jugadores desleales que tratan de llevar al terreno personal, intentar descalificar, personalizando las diferencias políticas. Esos son los jugadores que ponen en riesgo el arreglo democrático. Esos son los tramposos de los que está cansado la ciudadanía. ¿Y todo por qué? Pues es público y evidente. Él ha manifestado sus intenciones. Él y todos los que personalizan estas, han manifestado sus intenciones, son intenciones políticas. Es público y evidente, hasta sus propios compañeros de partido lo han denunciado, que este señor está haciendo puntitos para ver si consigue la gobernatura de su estado, ser candidato a gobernador de su estado. Es lamentable, pero así son los tiempos, y lo que nos toca a nosotros es defender a la institucionalidad y con ello defender a la democracia y a la sociedad mexicana. Presidente, preguntarte, después de esta coyuntura de la consulta de revocación de mandato del 10 de abril, ¿le preocupa al INE lo que venga ante este antecedente que se deja con estos actores, con estas descalificaciones que hace la autoridad electoral? ¿Es preocupante y contra qué atenta? ¿Qué es lo que ves tú después del 10 de abril, presidente, en cuanto a la comportamiento de estos actores políticos? Mira, yo te diría que sí es preocupante, porque nunca antes en la historia de nuestra, en la breve historia de nuestro proceso de democratización, habíamos visto un intento de vulneración sistemática de las normas. Ni siquiera cuando en el 2015 un partido político, el Partido Verde Ecologista de México, intentó hilar una estrategia que al final fue afortunadamente frenada por decisiones del Tribunal Electoral para vulnerar las leyes, las reglas del juego, de la equidad del juego democrático. Por supuesto que debería preocuparnos, porque si esto es la antesala de una conducta contumaz y sistemática que se va a replicar después de la revocación de mandato en las elecciones del 5 de junio de este año y más adelante en las elecciones, en las dos elecciones de 2023 y peor aún en las elecciones de 2024, entonces sí estamos frente a un riesgo de ruptura, paradójicamente a cargo de quienes son los que hoy más se han beneficiado de la existencia de ese entramado de reglas de juego que garantizan que aquella fuerza política que reciba la confianza de la ciudadanía es la que va a ocupar los cargos de representación y de gobierno. Claro que debería preocuparnos, y creo que lo que está ocurriendo ahora es una llamada de atención. Yo no sé si vaya a haber el quórum necesario para que la revocación de mandato sea vinculante. Desearía que hubiera una participación copiosa. El INE está haciendo todo lo que está en sus manos y con las capacidades de que dispone para que esto ocurra. Y ya será la voluntad ciudadana la que decidirá cuál de las alternativas parece de la que la revocación. voluntad ciudadana ya lo ve como algo inútil, no tiene mayor Pues sentido, y creo que eso va a alejar pero es que el la voto. ciudadanía, es que me parece que hay jugadores que abusan de la ciudadanía y creen que la ciudadanía es insensible, creen que la ciudadanía se traga cualquier cosa. Y yo llamaría a respetar a la ciudadanía. Si tenemos ese índice de alternancia que hemos tenido, no es mera casualidad. Esa es la expresión, el mejor ejemplo de que el voto en México ya es asumido por las y los ciudadanos no solamente como un mecanismo, un derecho para nombrar a quienes nos van a gobernar y quienes nos van a representar, es también una herramienta de rendición de cuentas, a través de la cual se premia o se castigan buenas o malas acciones de gobierno. Lo que se conoce como voto de castigo es un nivel de sofisticación del voto. El voto ya no es nada más en favor de una persona o una fuerza política, es también, repito, para premiar, o más bien para castigar, o bien castigar las acciones de gobierno. Y yo llamaría a que los actores políticos no le falten el respeto a la ciudadanía,
Porque si hay una baja participación, desde ahora lo digo, va a ser culpa de los tramposos. Porque la gente está harta de trampas. Lo que ocurrió en 2018... ¿Hay manera de ponerle nombre y apellido a los tramposos? Pues son aquellos que están siendo denunciados y contra los cuales se están pronunciando las determinaciones de violación a la ley. Es evidente quiénes son. Son los que ponen la ley y luego hacen la trampa. Y la gente está cansada de eso. ¿Y ves a esos tramposos preponderantemente en algún partido? Hay muchos de muchos partidos. No hay monopolio lamentablemente del fraude a la ley. Pero si eso es lo que prevalece, pues entonces sí, claro que hay riesgos en el futuro. Ojalá, y lo que está ocurriendo hoy, sirva de lección a todos para recordar que para que la democracia subsista, requiere que todas y todos, no solo en palabras, sino en los hechos, asumamos ese compromiso que es indispensable para que la democracia funcione. Es decir, el compromiso con las reglas del juego democrático. Por lo demás, pues mira, afortunadamente tenemos una institucionalidad electoral fuerte que a pesar de las descalificaciones sigue siendo un punto de referencia a nivel internacional de éxito. Decía, por cierto, el presidente en Querétaro el 5 de febrero pasado que ojalá y pudiéramos tener un sistema electoral como el de Costa Rica. Qué curiosa es la vida. Ustedes saben que Costa Rica desde hace 10 años se está discutiendo frente a los nuevos desafíos de la democracia, frente a jugadores desleales, porque Costa Rica era un sistema electoral que se fundó en la confianza y hoy pues la desconfianza está permeando en muchas sociedades. Qué casualidad que desde hace 10 años en Costa Rica están discutiendo una reforma electoral. ¿Y saben cuál es el modelo a seguir? El del sistema electoral mexicano. Afortunadamente tenemos una base institucional y normativa sólida que yo estoy seguro que le permitirá a las y los ciudadanos contar con un árbitro vigilante de las reglas del juego y dispuesto a sacar las tarjetas a todos aquellos jugadores desleales. Consejero, la última pregunta. Después de la consulta de la revocación del mandato, ¿habrá un INE antes, un INE después? ¿Habrá un Lorenzo Córdoba antes y después? No, yo creo que él va a seguir siendo el mismo INE. Y el INE va a actuar antes y durante y después de actuado antes, está actuando durante y actuará después de la revocación de mandato, como ha venido actuando en los últimos 8 años, generando condiciones de certeza para todas y todos los actores políticos, no trabajando en favor ni tampoco en contra de partido político alguno o de gobierno alguno. ¿Y en su caso? En mi caso yo voy a seguir actuando como he venido actuando. Creo que parte del éxito de la institución es el compromiso de que quienes trabajamos aquí hemos tenido con las reglas del juego democrático, con esta función. El 4 de abril de 2023 seguiré haciendo política, ya no como árbitro, sino como académico, y seguiré defendiendo la democracia, por cierto, afortunadamente, no solo, sino de la mano de millones y millones de mexicanas y mexicanos, que somos muchos más que los tramposos. En esta lógica que comenta Samuel, presidente, hay una percepción, y yo diría que hasta un temor en algún grupo poblacional, de que la democracia mexicana está en riesgo. ¿Tú la ves hoy en riesgo o es una exageración esto? Mira, todas las democracias siempre viven en riesgo. La historia nos enseña que las democracias, aún democracias sólidas y estables, pueden estar en una zona de vulnerabilidad si a la democracia no se la procura y se la cuida. ¿Quién hubiera imaginado que uno de los países en donde nació la democracia, en sus orígenes, en los Estados Unidos, ocurriera un episodio como el de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021? Y todo ello por malos jugadores, por tramposos, porque el expresidente de los Estados Unidos inventó el mito del fraude desde antes de la elección para tratar de curarse en salud y para tratar de descalificar los resultados electorales si perdía como perdió y vulnerar de esa manera la base de confianza en la que se cimienta ese sistema democrático. ¿Quién hubiera imaginado que la otra gran democracia añeja del mundo, la británica, hoy en día está viviendo un proceso en el cual el primer ministro, Boris Johnson, presentó una iniciativa de reforma electoral para que el Congreso incremente, el Parlamento incremente los controles de la Comisión Electoral y por ende también el gobierno sobre un órgano independiente que es el que organiza las elecciones. La democracia no vive en el mundo sus mejores tiempos, en México tampoco. Y creo que en este sentido,
más vale pensar que a la democracia o la defendemos, y esta es una tarea de todas y todos, o eventualmente el día de mañana podemos lamentarnos de que la hayamos perdido. Una toma del INE, como el Capitolio. Una ruptura de las reglas del juego, un asalto a la institucionalidad democrática, una erosión y un desmantelamiento de los órganos de control, porque la democracia no significa que decida la mayoría. Tocqueville, el gran teórico francés del siglo XIX, nos lo enseñó con todas las letras. La democracia encuentra su principal riesgo en la que él llamaba la tiranía de la mayoría, es decir, una mayoría que toma decisiones vulnerando derechos y no teniendo límites. Y decía Tocqueville, la tiranía de la mayoría es tan tiránica y despótica como la de un solo hombre. Lo que hace democrático un sistema político es la existencia de controles, de frenos, de límites al poder. Y toda concentración del poder es invariablemente antidemocrática. Y lo que yo diría es, la democracia no es obra de un solo hombre, no es obra de un solo partido, de una sola fuerza política o de una ideología. La democracia es una construcción colectiva que nos tardó mucho tiempo, esfuerzos y compromiso de generaciones construir. La democracia no se construyó en un día, como me gusta decir. Y la defensa de la democracia, igual que la construcción de la misma, también es una responsabilidad colectiva. No hay trinchera pequeña para defender la democracia. Hay quienes estamos defendiendo la democracia desde la trinchera de las instituciones, pero la academia, el periodismo, la sociedad en general, son trincheras, todas ellas válidas e indispensables desde donde las cuales la democracia debe defenderse. Y vemos en los tiempos que corren que las instituciones democráticas por excelencia, la prensa libre, la academia, los órganos de control, en México y en el mundo están bajo asedio. Y creo que a todas y todos nos toca defenderlas, porque si no lo hacemos, todos seremos corresponsables de que eventualmente, y ojalá eso no ocurra, sería una pena, la democracia se nos vaya entre las manos. Ojalá que no. Pues te dejamos, presidente, sabemos Muchas que gracias. tienes otras tareas. Muchísimas gracias por estos momentos. ¿Algo que le quieras decir en específico a los michoacanos? Bueno, que todas y todos somos, como decía, corresponsables del destino de nuestra democracia. Hoy llegamos aquí gracias a ese esfuerzo colectivo. Ustedes, Michoacán es un estado con una gran tradición de lucha y de combatividad democrática. Todos construimos la democracia y a todas y todos nos toca defenderla. No podemos perder eso que es uno de los grandes logros y de las grandes conquistas civilizatorias de nuestra nación en la última mitad de siglo. Así que a defender la democracia nos requiere a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias nuevamente al presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gracias también a Luis Felipe Rosiles de Cuadratín, a Samuel Ponce de Acueducto Online y un servidor, Carlos Monge. Hasta la próxima.